Hoy tenemos la cuarta clase de este curso sobre Aristóteles. Contamos con la presencia del profesor Tomás Rego, que nos va a hablar sobre Aristóteles y sus comentaristas griegos, ¿sí? Hemos oído en la primera clase la introducción a la vida y obra de Aristóteles. Luego hemos procurado ubicar a Aristóteles en el contexto de la tradición griega clásica. La clase pasada, el profesor Mayohuergo nos introdujo en la cuestión de la asunción patrística de la filosofía y de la ubicación de Aristóteles en ese proceso y fenómeno histórico. Y hoy nos va a hablar el profesor Tomás Rego, como he dicho, de Aristóteles y sus comentaristas griegos. En la imagen ven ustedes a Aristóteles junto a dos importantes miembros de la escuela aristotélica, que son Teofrasto, el discípulo inmediato de Aristóteles, y Alejandro de Afrodisia. Alejandro de Afrodisia tiene que ver con el ordenamiento de los escritos de Aristóteles, como lo señaló el profesor Rego en la primera clase. Y he tratado de indicar aquí una cuestión que sirve nada más que como marco de reflexión, ¿no? Los comentaristas, si ustedes ven la imagen de Teofrasto, está detrás de la de Aristóteles y la otra adelante, ¿no? Esto accidentalmente, pero para simbolizar simplemente que el comentarista puede ayudarnos a comprender al autor o a veces tapárnoslo un poquito, ¿no? Y ese es un problema básico en toda tradición de comentarios. Ahora oímos al profesor Rego. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Gracias por tener la paciencia de escucharme por una segunda vez hablando de Aristóteles y su legado. Bien, en el primer encuentro hicimos la presentación de la vida y obra de Aristóteles, su vinculación con el platonismo, con Platón con mayor precisión, con la academia en su primera etapa. Y ahora nos toca revisar el legado de los comentadores griegos, de Aristóteles. Esta tradición de comentar a Aristóteles se prolonga en su primera etapa desde el siglo I a.C. hasta el siglo VI después de Cristo. Y nosotros habíamos dejado a Aristóteles en el siglo IV. Para comprender mejor este fenómeno de la actividad académica comentando la obra de Aristóteles, me parece conveniente primero contar qué pasó entre medio, entre ese siglo IV a.C. y el siglo I, donde comenzará la actividad de los académicos griegos de comentar a Aristóteles. Por ello, he pensado dividir esta exposición en dos partes. En la primera, situarnos en todos los movimientos filosóficos que tuvieron lugar en esta etapa, que es precisamente la etapa del helenismo, donde vemos distintas corrientes filosóficas desarrollarse, enfrentarse e incluso alimentarse unas de otras, mezclándose. Y en un segundo momento de la exposición, en el último momento, hacer una presentación sucinta de los comentadores más importantes de Aristóteles. Comencemos entonces con la historia donde la habíamos dejado. Muere Aristóteles alrededor del año 324 a.C. Recuerdan, había sido casi forzado a huir de Atenas ante la amenaza de un juicio por impiedad. En el siglo III vemos el nacimiento de otra escuela filosófica, aparte del Liceo Aristotélico y la Academia Platónica. Vemos el nacimiento del estoicismo. Allí, Zenón en Atenas nos presenta una nueva versión del aristotelismo, en cierto sentido. Reduce las categorías de Aristóteles, de las 10 categorías, a 4. Se queda con la sustancia, se queda con la cualidad, se queda con la modalidad y con la relación.
de los principios de las cosas que podríamos pensar que Aristóteles hacía la presentación ilemórfica de materia y forma como coprincipios internos de la substancia. El estoicismo se quedará con dos aspectos de aquel ilemorfismo. Las cosas estarán principiadas por un principio pasivo y otro activo. La materia será el principio pasivo, pero el activo no será la forma, sino la razón, el logos. En este estoicismo vemos una fuerte influencia de Heráclito. Si ustedes recordarán, Heráclito no solamente nos presentaba un mundo natural cuyo principio físico fuese el fuego. Vaya uno a saber si en Heráclito esto era una explicación puramente física o si tenía un carácter simbólico. Difícil saber por el carácter del estilo de Heráclito tan misterioso. Pero parece no haber dudas en que este fuego tenía otra cara y era una racionalidad interna. Heráclito encontraba en el mundo, en el mar de contradicciones, de contrariedades que mueven los cuerpos de un estado a otro, un hilo común, oculto, que era, podríamos pensar, un logos. Como en algunos de los fragmentos encontramos, este fuego logos que controla todo, mide todo, prendiéndose y apagándose con medida, así marcando los ritmos de los cambios en el mundo. Les decía, en esta interpretación de Heráclito, con esta omnipresencia de la razón a través de todo el mundo físico, y no solo físico, sino también el mundo humano, está presente también el estoicismo. Porque como principio activo, les decía, de los cuerpos, en contraposición con la materia, su principio pasivo, colocaban los estoicos al logos. Así, este logos es Dios y fuego, y penetra todo. Podríamos pensar que el esquema de mundo epicúreo fuese entonces de un naturalismo panteísta, donde Dios, penetrando todo, termina identificándose con todas las cosas de alguna manera. ¿Cuál es la actitud del hombre en esta situación metafísica? ¿Cuál es el camino de la virtud? El hombre debe conformarse con la razón. Debe conformarse, esto es, con la marcha del mundo. Debe conformarse con cómo se dan las cosas. Y ante las dificultades que se plantean a sus propios planes individuales, la propuesta estoica es una apatheia, esto es, una impasibilidad ante las dificultades, ante los dolores, ante las complicaciones, en la aceptación de que hay que adecuarse a lo que el logos marca, a lo que el Dios, en definitiva, está desarrollando en este mundo. Esta escuela, que nace en el siglo III, antes de Cristo, se prolonga en el siglo II, con la etapa media de la escuela, con las figuras de Panecio y Posidonio, esta es la Estoa Media, y podemos decir brevemente que se da aquí una cierta apertura ecléctica. Hay espacio para la aceptación de tesis provenientes de otras escuelas. En el siglo I, ya después de Cristo, en cultura romana, tenemos, por ejemplo, la recepción de Séneca, que nos ofrece una versión del estoicismo menos metafísica y más moral.
menos especulativa y con preocupaciones más éticas. Por supuesto, siempre está presente la convicción de que hay una racionalidad en el universo y que uno debe adecuarse a esta. En este mundo romano también tenemos la figura de un esclavo estoico, Epícteto, que subraya, rescata la figura de la divinidad providente. Y por supuesto, se repite, el mundo es racional, hay una racionalidad en los eventos del mundo y uno debe adecuarse a esto. Uno debe acomodar su propia vida a los eventos que se desarrollan, porque en estos se expresa el Dios. Contracara de este Epícteto, o más que contracara, la prolongación de la figura de Epícteto en la otra escala del entramado social es la figura de Marco Aurelio, un emperador, aquel otro esclavo, este emperador, Marco Aurelio, en el siglo II, ya después de Cristo, renueva ese seguimiento de la providencia divina, ese reconocimiento de la racionalidad del universo. Como buen estoico, promueve un culto de la vida interior, pero en este caso, quizás por sus obligaciones como gobernante, no deja de subrayar la necesidad de seguir, de respetar las obligaciones propias del ciudadano. El estoico no debe olvidar esto. Y también podemos señalar, entre otras cosas, el rescate que hace de la idea de un amor universal. El helenismo, entonces, encuentra en el estoicismo una de sus ejes fundamentales, pero que rivalizará con otras escuelas, como por ejemplo el epicureísmo. Aquí encontramos otro tipo de escuela. En los siglos IV y III a.C. encuentra en Epicuro su fundación y nos encontramos con un mecanicismo. Un mecanicismo, podríamos decir, antiteleológico, es decir, que se opone a aquellas visiones del mundo que reconocen un fin en los movimientos naturales. Por lo tanto, será muy difícil hablar de providencia en este contexto. Y, naturalmente, los epicureístas no sostienen la tesis de un Dios providente. Por esto, sobre todo, será atacado por las otras escuelas de la época. Pero no por negar la intervención divina en el gobierno del mundo, rechazarán la racionalidad del mismo. No, el mundo sigue siendo racional. Y las actitudes morales propuestas para los epicureístas son la ataraxia, una libertad, un librarse de las inquietudes espirituales, sobre todo, y una aponía, esto es, también buscar liberarse de las fatigas físicas, de los trabajos. El epicureísmo se presenta como un movimiento un tanto individualista. En esto se opone también a aquel amor universal que promovía Marco Aurelio. Se opone a ese respeto suyo a los deberes del ciudadano. El epicureísmo nos dice: laste biosas. Biosas, vive laste de un modo oculto. No te inquietes.
Este movimiento encuentra una de sus figuras del lado latino ya en el siglo I a.C. en Lucrecio, que en su De Rerum Natura nos hace una gran presentación del epicureísmo y subrayamos que allí se ve una gran sensibilidad para toda la belleza de la realidad. Pero, junto con esta capacidad contemplativa, hay también una conciencia de la vanidad de los seres finitos. Se escapa la felicidad de las manos del hombre. Esto redunda en un fuerte pesimismo, en un taedium vitae, es decir, en el tedio de la vida. Poder ver la belleza de las cosas, más no poder constituir en ellas, en última instancia, nuestra felicidad. Hay un espíritu religioso, en cierta manera, en Lucrecio, pero que no puede alcanzar su fin, no puede alcanzar su objetivo. Un espíritu religioso que se ve frustrado en estos términos. La otra escuela fuerte de esta etapa es el escepticismo. Podríamos colocar su fundador, como se suele hacer, en Pirrón de Elis, siglo IV a.C. Pero vemos que él incorpora ya elementos que estaban presentes en el atomismo de Demócrito y en el relativismo de Protágoras. Ya en los fragmentos de los atomistas se ve que hay una distancia entre el fenómeno, entre el aparecer de las cosas físicas y su sustancia, y su, podríamos llamarlo, y su esencia, anticipando un concepto. Pareciera haber una desconfianza entonces en los atomistas respecto de la capacidad natural de la inteligencia humana de descubrir la naturaleza de los cuerpos a través de su apariencia física, fenoménica. Esta es retomada entonces por el escepticismo, quien se opone claramente a las dos escuelas anteriores en términos de su relación con el logos. Epicureísmo y estoicismo, ambos utilizaban el logos. Para ambos el logos, la razón, estaba presente en el universo. El escepticismo no es que niegue el logos, pero la debilidad que encuentran en la inteligencia humana hace imposible vincularse con aquel logos, con aquella racionalidad del universo. ¿Cuál es la propuesta? La epogé, la suspensión de nuestro juicio respecto de la verdad profunda de las cosas. Nos manejaremos a un nivel fenoménico. En el siglo III y II, el escepticismo copa ya la academia platónica. En las figuras de Arcesilao y Carnéades tenemos una postura fuertemente escéptica. La verdad no se puede conocer. En su defecto, ¿qué podemos conocer? En el caso de Arcesilao, un acercamiento a la verdad. Conocimientos que no gozan de certeza, pero al menos son probables. En el caso de Arcesilao, to eulogon, lo plausible, lo razonable. En el caso de Carnéades, to pizanon, lo que puede ser convincente. ¿Qué pasa con los dioses y la providencia? Naturalmente, son puestas en epogé. Se suspende el juicio respecto de la existencia de los dioses y respecto de la providencia. También es atacado el fundamento del derecho, y esto provocará que sean vistos con disgusto en sus introducciones al mundo romano, sobre todo por Catón.
una propuesta filosófica que nos aleja del ius, que no nos permite conocer lo justo en las situaciones concretas. ¿Cómo puede esto ser una doctrina sobre la cual se pueda forjar una cultura? En el siglo I tenemos otra figura, en el siglo I a.C., de este escepticismo, en Ecidemo, quien le da una forma todavía más técnica a este escepticismo, indicando 10 modos, 10 tropoi en los que el conocimiento es relativo. 10 motivos por los cuales no podemos alcanzar la esencia universal de las cosas, relativos al lugar, a la cultura de quien está conociendo, etc. Y por último, la última escala de este movimiento escéptico, encontramos a Sexto Empírico ya en los siglos II y III, que limita el conocimiento puramente a los fenómenos físicos, en clara controversia con el aristotelismo. La causalidad es negada. No hay causalidad, sino sucesión de fenómenos. Y también la silogística aristotélica es rechazada, porque, claro, rechazada la causalidad, difícilmente se podrá vincular términos a través de un término medio. Para él, la silogística aristotélica es meramente explicativa de lo que ya se contiene en las premisas. La conclusión no nos ofrece un conocimiento nuevo. El Sexto Empírico así nos adelanta tesis de crítica humeana a la causalidad aristotélica. Este es el primer panorama del helenismo. En un segundo momento encontramos la preparación al neoplatonismo. Es en el neoplatonismo, sobre todo, que se desarrollará la gran actividad comentadora de la obra de Aristóteles. ¿Qué elementos preparan este neoplatonismo? Ahora los indicaremos, pero subrayemos por el momento esta afirmación, esta observación. Estas tres escuelas, estoicismo, epicureísmo y escepticismo, todavía representan lo esencial del genio griego. Es una mirada racional sobre la realidad, sobre el universo, sobre los dioses. A partir del neoplatonismo tendremos, o será más evidente al menos, un nuevo elemento. La filosofía griega, la filosofía que está tras el logos de las cosas, aún en su rechazo por la vía negativa en el escepticismo, pero un rechazo bastante racional en sus modos, esta filosofía griega racional, les digo, se vincula, se enfrenta y se mezcla con tendencias místicas, con tendencias probablemente provenientes de Asia, donde la divinidad, la vinculación del hombre con la divinidad es un objetivo mayor al avance científico de la sabiduría humana, y los filósofos tienden a convertirse en cierto modo en teólogos de este nuevo paganismo. Veremos cómo se anticipa esto en el siglo II a.C. Las escuelas se empiezan a mezclar, por un lado, estoicismo, epicureísmo, aristotelismo, etc. Alejandría pasa a ser un centro del sincretismo. Allí, entonces, tenemos encuentro entre filosofía, como les decía, entre la filosofía griega y el misticismo oriental, y misticismo irracional oriental. La filosofía deja de ser conocimiento del ser para pasar a ser una asimilación a Dios, una theiosis. No es que
nuestra mente se adecúa solamente a la realidad, sino que nosotros nos hacemos dioses. Por ponerlo en un lema, podríamos decir, el silogismo como avance de la sabiduría es reemplazado por la teurgia, donde a través de la magia nos vamos acercando y convirtiendo en la divinidad. Podemos señalar en primer lugar, en este contacto entre misticismo y filosofía griega, a el encuentro entre el judaísmo y la filosofía griega y la cultura griega. Tenemos entonces en Alejandría, en el siglo III a.C., la traducción del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta, la traducción de los 70 sabios de los libros del Antiguo Testamento, donde quienes se abocaron a esta obra tuvieron necesariamente que traducir la metafísica implícita en la teología, en la revelación, a conceptos filosóficos griegos. En el siglo II y I, la figura, también en Alejandría, de Aristóbulo, quien fuera luego maestro de Filón de Alejandría. En él vemos una interpretación alegórica de la Biblia, por un lado, y quizás es el primero en el que se encuentre la tesis de que los griegos le robaron todo a Moisés, que los griegos conocieron el Antiguo Testamento y de allí dieron el puntapié inicial para desarrollar la propia filosofía, sin reconocer las fuentes. En Filón de Alejandría, la interpretación alegórica de la Biblia es retomada en toda su fuerza y él sostiene que toda la verdad está en la Biblia y que la filosofía griega depende en su totalidad de esta, como decía su maestro. Pero nos agrega otros elementos, como la teología negativa. Dios no es nada de las perfecciones de este mundo y sobre todo no es nada del hombre, es decir, hay un rechazo al antropomorfismo divino. Establece seres intermedios entre Dios y el hombre y remarcamos sobre todo el logos. Este logos que no es muy claro cuánta es su separación con Dios o cuánta es su integración, será un anticipo probablemente del logos, o un anticipo. Es comparable en algún sentido con el logos de San Juan y con el nous de Plotino. Tendrá notas comunes. ¿Y cuál es el camino del hombre? Hacer catarsis. Hacer una purificación, esto es. Purificación de todas sus características individuales, de sus propios méritos, para lograr el éxtasis, estar fuera de sí para llegar a Dios. También otro movimiento de esta etapa preparatoria del neoplatonismo es el neopitagorismo, que podríamos ubicar desde los siglos I al siglo III después de Cristo, siglo I antes de Cristo al siglo III después de Cristo. Digamos que el neopitagorismo nos ofrece a el filósofo como un mediador entre los hombres y la divinidad. Adolece de un gran eclecticismo en la recepción de distintos influjos, de distintas orientaciones filosóficas. Está presente naturalmente la aritmología metafísica junto con el platonismo. Pitágoras y luego también Apolonio serán presentados como taumaturgos. Estos filósofos que son la vinculación entre los hombres y la divinidad hacen magia, pero una magia que vincula con la divinidad. En Numenio, ya en el siglo II después de Cristo, encontramos un esquema de
trinitario, podríamos decir, en la divinidad, que encontraremos también de alguna manera en Plotino. Encontramos la continuidad de las hipóstasis, que también encontraremos en Plotino, y la propuesta ética de abandonar lo sensible para poder contemplar el bien. Por último, mencionemos también a Plutarco de Queronea, sacerdote de Apolo, filósofo, que no tiene ningún problema en integrar la religión politeísta con la metafísica pitagórica, platónica. Para él el hombre es un mediador, una figura mediadora en el universo, como un lugar que también ocupará de alguna manera en Plotino. Otro movimiento de esta preparación del neoplatonismo será el hermetismo. Aquí tenemos, por un lado, la figura en el siglo II y III a.C. de Hermes Trismegisto con su Corpus Hermeticum, donde encontramos una mezcla de Platón, de Aristóteles, de estoicismo, de pitagorismo, y es una propuesta quizás monoteísta, pero en un monoteísmo panteístico, naturalista, donde Dios se hace presente en la naturaleza. El Dios es el cosmos, el Dios es inefable, es un Padre creador, es el bien, es la unidad, pero en una segunda instancia tenemos al mundo, que también es Dios, pero es hijo de Dios, es segundo de Dios, es viviente inmortal, y en un tercer nivel, el hombre, también compendio del mundo, capaz de Dios, capaz del mundo. No hay, me habrán escuchado predicar conceptos contradictorios respecto de Dios, del mundo. Esto es porque en el mismo Corpus Hermeticum se dan estas contradicciones. Es un movimiento esotérico, es un movimiento que rechaza la religión popular en su rechazo a la liturgia, a los sacrificios. En su reemplazo, ¿qué propone? La gnosis, un avance en la vida espiritual a través del conocimiento, una mística, de alguna manera, una mística de la palabra. Paralelo a este Corpus Hermeticum, tenemos la redacción de los himnos órficos, también con el mismo interés soteriológico, aunque colocamos en esta época probablemente a los himnos órficos y no antes, porque vemos terminología estoica presente en los mismos. Y también tenemos los oráculos caldeicos, con influjo neopitagórico, estoico, también de la angelología judaica, y donde se da una búsqueda de la conciliación entre el politeísmo y el monismo. Y el último movimiento que nos prepara a el neoplatonismo es el platonismo medio. Aquí tenemos en el siglo I a.C. La figura de Ascalón, de Antíoco de Ascalón, un retorno de la academia a un cierto platonismo, pero dado de un modo muy ecléctico, con elementos aristotélicos o estoicos. Y en el siglo II, después de Cristo, hay una larga lista de figuras que algunos se apoyarán más en el platonismo, otros más en el aristotelismo, otros mezclarán, pero lo que es interesante es que comienza a haber comentarios. ¿Comentarios a qué? A Platón. Y por supuesto aquí se pelearán quienes lo interpretan de un modo más aristotélico, quienes quieren rescatar la pureza del platonismo. Habrá discusiones sobre cómo interpretar el Timeo o el mito de Er. En estas discusiones, lo que estará en tela de juicio será si hay una creación en el tiempo o no, si las categorías de Aristóteles son válidas o no. En este platonismo medio advertimos, a diferencia del platonismo anterior,
una competencia con el cristianismo. ¿En qué campo? En el campo de quién da un mayor sentido religioso a su doctrina. Bien, figuras, nombremos a Ático, que se opone a Aristóteles y a Epicuro, y que coloca la providencia divina como fundamento para la vida moral. A Celso, quien quiere ser todavía más espiritual que los cristianos, y dice que en todo momento, en toda ocasión debemos buscar a Dios. El alma se debe elevar a Dios. Encontramos también a Apuleyo, aquel sacerdote de todas las religiones, quien coloca la libertad en el culto religioso, naturalmente. Y Numenio y Teón, que ven a las matemáticas como un camino hacia la divinidad, en esta transformación, digamos, del silogismo a la teurgia. Preparado ya está el camino para el neoplatonismo. La primera figura, Plotino, naturalmente, siglo III después de Cristo, en Roma. Este neoplatonismo se presentará en Roma, en Siria, en Pérgamo, en Atenas, en Alejandría. Veamos cada uno de estos lugares, cómo se desarrolló este neoplatonismo. En Roma, Plotino, de alguna manera, logra la coexistencia de las exigencias místicas de la época y las exigencias racionales de la filosofía griega. Logra, digamos, un equilibrio. Podemos discutir cuán equilibrado al fin y al cabo es. Estimo que sí, que realmente lo logra, pero donde, sin lugar a dudas, se ve con claridad su equilibrio es en comparación con otros neoplatónicos, donde el elemento asiático, el elemento irracional, se desboca. Plotino recoge la exigencia unitaria del eleatismo, de Parménides, que el ser es, que la realidad es una totalidad única. Lo logra, por supuesto, ya tenemos todo el desarrollo de la filosofía griega entre medio, lo logra rescatando de alguna manera la multiplicidad, no negándola. Así, de Togén, de lo uno, emanan las distintas hipóstasis, emanan los distintos niveles de ser que tienen en lo uno su principio y con el cual nunca terminan de separarse completamente, a través de esta emanación, la apórroia, correr desde un principio, este fluir desde un principio, por traducirlo de alguna manera, este fluir del ser de las cosas múltiples a partir de un principio de lo uno. En esta apórroia, Plotino busca sostener la continuidad del ser, manteniendo así en espíritu a Parménides de alguna manera. En primer lugar tenemos la emanación de la inteligencia, el nous. En segundo lugar del alma, psique. Luego tenemos el mundo sensible. Y una vuelta al uno, la epistrofé. Que significa, sí, eso, darse vuelta hacia un punto, en este caso, hacia atrás, hacia lo uno, hacia el origen de aquella apórroia. ¿Cómo se da este volver al uno en el hombre, sobre todo? A través de la anamnesis, esta anamnesis platónica, esta reminiscencia de lo que habíamos visto en el mundo de las ideas. Bueno, aquí esta es una reminiscencia de cierto sentido de nuestra vinculación originaria con lo uno. ¿Qué anamnesis? Que se opone a la memoria, a la mnemé, que representará, podemos utilizarlo como un concepto que representa el conocimiento de lo sensible. Tenemos memoria de los cuerpos, pero una reminiscencia de lo uno.
¿Cuál es el objetivo para el hombre de la propuesta de Plotino? Como en Filón, el éxtasis. Esto es un salir de sí en un rapto místico de vinculación con el Dios, donde estamos monos pros monon, en soledad frente a la soledad del uno. En este encuentro, en esta unión mística, no hay conocimiento, no hay voluntad, no hay amor. Es algo que supera todas estas formas de la actividad humana. Es una intuición, podríamos decir, supraesencial. Discípulo de Plotino, Porfirio. Aquí rescatemos, por el momento, simplemente que luego de ser él mismo un pagano y un promotor de la religión pagana, conociendo a Plotino, se transforma en un abogado del racionalismo teológico y se opone entonces tanto al cristianismo como al paganismo. Se convierte en enemigo de todos por ser un censor de la razón. En Siria, por otro lado, Jámblico. Aquí tenemos una figura de estas que representan este desbocarse del elemento místico, del elemento iraní, del elemento asiático en la integración filosofía y religión. Se multiplican los 6 intermedios, hay una fuerte influencia de los oráculos caldaicos, las plegarias reemplazan a los silogismos. El filósofo es un mago ya directamente. Se opone a Porfirio y empieza a hablar de misterios platónicos. Discípulo suyo, Edesio, funda una escuela en Pérgamo donde aprenderá el neoplatonismo Juliano el Apóstata, quien buscará un retorno al paganismo, creyendo en ese retorno volver a las fuentes griegas, cuando en realidad estará dando rienda suelta a las innovaciones asiáticas. Vayámonos a Atenas. Allí tenemos a Plutarco de Atenas, que es comentador de Aristóteles, pero ¿qué busca? La armonía entre Platón y Aristóteles. Sostiene las hipóstasis plotinianas, también la magia. En el siglo V, después de Cristo, su discípulo Siriano comenta la metafísica de Aristóteles y considera que Aristóteles es una introducción a Platón. Busca una integración entre el platonismo y los dioses de la religión politeísta griega. Y discípulo de Siriano, y figura importante de este neoplatonismo, Proclo, donde el platonismo se sostiene, donde vemos la propuesta del proceso triádico circular del ser, que implica un momento de permanencia del principio en sí mismo, la moné, un prodos, una salida de ese principio para generar algo distinto de sí, y la epístrofe, la vuelta al principio, este camino que Hegel alabará y utilizará en su dialéctica, es para Proclo conocida o conocible para una inteligencia, para el ser humano. Este lo puede reconocer. Proclo nos propone también la existencia de mónadas que de alguna manera aunan la multiplicidad de distintos tipos de ser que dependen del uno, del cual también proceden énadas, las cuales se identificará con los dioses tradicionales. Y por último, la escuela de Alejandría. Allí continúa la exégesis de Aristóteles y Platón, menos mística que en Siria y que en Atenas, y tendremos graves problemas entre los cristianos y los neoplatónicos. Allí, por ejemplo, será asesinada Hipatia, la matemática neoplatónica Hipatia, por ciertas revueltas de los cristianos.
También tenemos en el siglo V y VI a Amonio, que será maestro de muchos comentadores griegos, de Juan Filopón, de Simplicio, entre otros. Y por último, en el siglo VI, el último jefe de la escuela de Alejandría, Pagano, Olimpiodoro, que habrá sido maestro de Elías y David, ya comentadores cristianos de Aristóteles. Este es el ambiente intelectual en el que se desarrollan los comentarios. Vayamos a los mismos. Por supuesto, no iremos comentario por comentario, sino en una presentación de los comentaristas más importantes. Ante todo, en el siglo I antes de Cristo, tenemos la edición de las obras de Aristóteles, en principio emprendidas por Apelicón de Teos y Tiranio de Amisos, pero de forma definitiva por Andrónico de Rodas. Como la obra de Aristóteles habría llegado a Roma tras el saqueo de Sila y la destrucción de Sila, que Sila hace de Atenas, y esa es la oportunidad para que Andrónico y estos antecesores suyos del mismo siglo produzcan la edición de las obras de Aristóteles en gran parte tal como nos han llegado a nosotros hoy en día. Que hizo Andrónico, probablemente alrededor del año 30 a.C., según Porfirio, dividió la obra de Aristóteles y Teofrasto en tratados, agrupando los temas relativos entre sí en mismos tratados. En este siglo I a.C. ya se producen los primeros, ya ocurren los primeros 5 comentarios a las categorías de Aristóteles. Las categorías fue un tratado de los más comentados de Aristóteles. Es interesante seguir la historia y la evolución de los comentarios griegos a Aristóteles a través de la historia de categorías. Andrónico comenta, Boeto, Atenadoro, Aristón y Eudoro, pero no nos llega ninguno de sus comentarios. En el siglo I y II después de Cristo continúan los comentarios a las categorías. Del siglo II después de Cristo tenemos el primer comentario que nos llega, no de las categorías, sino de la ética, realizado por Aspacio. También, por supuesto, comentó categorías. En el 176 después de Cristo, también siglo II, tenemos, luego del decreto de fundar cátedras de filosofía en las ciudades imperiales, el decreto de Marco Aurelio, aquel estoico emperador, que pide que en Atenas se funde una cátedra estoica, otra epicuria, otra platónica y otra peripatética. No sabemos si Alejandro de Afrodisias, el gran comentador de Aristóteles, obtuvo una cátedra en Atenas o en otras ciudades, pero sí sabemos que entre el 198 y el 209 él goza de una de estas cátedras, por supuesto una cátedra peripatética, es decir, de la escuela de Aristóteles, por la dedicatoria que en su libro acerca del destino hace a los emperadores, agradeciendo por la cátedra. Es el último de los comentadores que busca explicar a Aristóteles desde Aristóteles mismo. A partir de entonces, los comentadores estarán leyendo a Aristóteles desde su neoplatonismo y buscando conciliarlo con Platón o criticarlo desde Platón. En Alejandro de Afrodisias tenemos la clara intención de explicar la mente de Aristóteles, y en los casos en los que nosotros sabemos que él disiente con el mismo Aristóteles, por lo que vemos de sus tratados personales, él busca disimular este disenso, y en los casos que él encuentra contradicciones internas al mismo Aristóteles o las cree encontrar, también busca
forzar la interpretación del texto para suavizar estas contradicciones y que queden en meras diferencias de matiz. Busca explicar a Aristóteles como quien ha propuesto una filosofía unitaria, sistemática, y que responde a todas las cuestiones filosóficas, no solamente de la época del mismo Aristóteles, sino de la propia de Alejandro. No explica todo. Su método de comentario, nos prolongamos un poco más en Alejandro, su método de comentario es tomar un lema, esto es una frase del texto aristotélico, de una o dos líneas, y explicar aquello que sea de difícil interpretación en el mismo, ya sea una cuestión filológica o una cuestión filosófica. Por cómo se han escrito la mayoría de los comentarios, tenemos la idea de que quien leía los comentarios eran personas que estaban estudiando formalmente o sistemáticamente la filosofía de Aristóteles, ya conociendo el texto o, en el caso de comentarios muy sencillos, muy básicos, quienes estaban iniciando en la lectura del texto. Y en muchos casos nos da la impresión de que el comentario era el comentario se dictaba oralmente en las clases mismas, es decir, ante la presencia de los alumnos que bien podrían tener ellos mismos el texto griego en sus manos. Bien, es interesante notar, por ejemplo, que la mitad del comentario al libro primero de la Metafísica está dedicado a la doctrina de las formas de Platón y la doctrina de los números, que no está presente en los diálogos platónicos y que se constituye como una de las fuentes más importantes para indagar en la doctrina de las doctrinas no escritas de Platón, de sus ágrafa dogmata. Es decir, por mostrarles cuál era el estilo del comentario. No hacer una presentación exhaustiva, sino tocar los temas que le interesan al profesor en ese momento o que quizás surjan de la pregunta de los alumnos. Su estilo es difícil por la longitud de los períodos, de las oraciones que utiliza, cosa que se está salvando de alguna manera en una traducción a los comentaristas griegos de Aristóteles que se viene realizando desde hace años, dirigidas por Richard Sorabji, edición que en el caso de Alejandro Afrodisias ha tomado la decisión de acortar la traducción, acortar las oraciones en la traducción inglesa de los textos griegos, de modo que va a ser mucho más accesible al lector común de filosofía. Bien, además de decir que volcado en idioma moderno y no en el griego original. Por otro lado, obras propias, y allí vemos a un aristotélico desarrollando temas que en Aristóteles habían quedado vagamente formulados o incluso atacando temas propios de la época. Señalemos que él resuelve la cuestión de la providencia de estoicos y epicúreos, diciendo que sí hay providencia, pero para el mundo sublunar solamente esta se ocupa de la continuidad de las especies y no de la fortuna individual de los individuos de cada especie. No quiero demorarme demasiado. Continúo la presentación. Simplemente recuerden, su interpretación del intelecto agente de Aristóteles será vital en la polémica respecto de la inmortalidad del alma para Aristóteles. Él, abogando por un nous poietikos, un intelecto agente universal que se identifica con Dios, de alguna manera condena al alma individual humana a fenecer junto con la muerte del cuerpo, con la destrucción del cuerpo. Esto lo retomarán en la discusión con los árabes, los comentaristas árabes. Porfirio
discípulo de Plotino, editor de Plotino en Roma, comentará las categorías de Aristóteles y hará una introducción a la lógica aristotélica con su Eisagogé, introducción, donde nos completará de alguna manera la doctrina de categorías. Por esto, muy importante, Texippo, discípulo de Jámblico, comenta categorías también, pero siguiendo más a Porfirio que a Jámblico, que muestra que Jámblico mostraba que en Aristóteles las categorías, estas se aplicaban no solo al mundo sensible, sino también al mundo de las formas. En el siglo IV también tenemos la figura importante de Temistio. Temistio no lo podemos colocar en ninguno de los movimientos neoplatónicos señalados, porque él no adscribía a ninguna de estas escuelas. Él tiene su sede en Constantinopla, es un político, es un retórico, un orador, funda su propia escuela allí y sus interpretaciones son más personales. Es muy importante porque en la polémica respecto del nous poietikos, del intelecto agente, él aboga por la solución de un intelecto agente para cada individuo, dando la primera herramienta para que Santo Tomás luego en el siglo XIII interprete de esta manera el pasaje aristotélico. En Atenas, por otro lado, tenemos las figuras de Ciriano, comentador, y Proclo, también comentador, pero cuyos comentarios los encontramos más bien en sus comentarios a las obras platónicas. Aquí hay una crítica fuerte a Aristóteles, porque Aristóteles en la física coloca a Dios como causa del movimiento infinito del mundo. Pero para Proclo, Dios no solamente es causa del movimiento infinito del mundo, sino también de la existencia infinita de éste, como Platón lo habría visto, según Proclo. En el siglo V y VI, tenemos a Amonio, que fue discípulo de Proclo, que neutraliza esta crítica de Proclo a Aristóteles, de alguna manera, diciendo que es cierto que Aristóteles no dijo que Dios es causa del ser infinito, del mundo, pero a eso tendía su filosofía. Este Amonio fue maestro de grandes comentadores como Simplicio y Juan Filopón. También fue maestro de Asclepio y quizás también de Olimpiodoro. Para Ciriano y Proclo, en el fondo la gran crítica es: Aristóteles debería haber aceptado la teoría de las formas porque ésta se seguía de sus propios principios. Amonio defiende a Aristóteles diciendo que sí acepta la teoría de las formas, pero colocándolas en el intelecto divino. Como vemos, en Alejandría hay una mayor apertura al aristotelismo, mientras que en Atenas tenemos una situación un poco más rígida en el platonismo y en el paganismo también. En el siglo VI aparece la figura de Juan Filopón, muy importante en la opinión del editor de estas nuevas traducciones de los comentarios de Aristóteles. Juan Filopón y Temistio son las mentes que con mayor profundidad filosofaron cuando comentaron a Aristóteles. Juan Filopón es cristiano. Aquí tenemos en Alejandría un cristiano comentando a Aristóteles y argumenta contra la infinitud, contra la eternidad del mundo, contra el mismo Aristóteles y también contra Proclo, anticipando un argumento que luego se atribuirá a San Buenaventura. En la física también se opone a Aristóteles en aquel
polémico asunto de cómo es empujada un proyectil cuando éste ya deja de estar en contacto con la flecha o con la mano de quien lo lanza. Aristóteles proponía que el viento de alguna manera era impelido por el proyectil hacia atrás y este lo impulsaba de nuevo. No, Juan Filopón propone una teoría del ímpetus, una fuerza dinámica que de la propulsión del arco permanecería dentro del proyectil mismo, y que el viento, en lugar de ayudar a esa traslación, al contrario, el viento iría impidiendo el ímpetu, lo iría limitando. Nos da también una indicación sobre cómo tiene que comentar un comentador de Aristóteles. En primer lugar, me falta poco voy a ir más rápido para concluir. En primer lugar, el comentador debe dar la opinión de Aristóteles, y en segundo lugar, la propia. Como esto es una pauta de que en general los comentadores ponían en boca de Aristóteles su propio pensamiento, como nos decía el profesor Mayer-Egger. Y va cerrándose así la primera etapa de los comentarios a Aristóteles. En el año 529 tenemos el decreto del emperador Justiniano cerrando la escuela neoplatónica de Atenas. ¿Qué hacen los 7 neoplatónicos que quedaban en Atenas? Con Damasio a la cabeza, pero también Prisciano y Simplicio, gran comentador de Aristóteles, viajan a tierras persas, donde son acogidos por el rey Cosroes I, pero no pueden prolongar allí su estadía, porque este rey negocia con el emperador Justiniano para que vuelvan los neoplatónicos de Atenas al imperio, a condición de que no sean perseguidos y que puedan privadamente llevar adelante sus estudios. Simplicio probablemente no haya tenido una actividad académica formal, pero estuvo cerca de un lugar donde sí la había, porque los comentarios que él hace son los más extensos con los que contamos, son los que contienen la transcripción de pasajes más extensos de los comentaristas anteriores y también de la filosofía presocrática. De él nos nutrimos para obtener muchísimos de los fragmentos de los presocráticos que editara Diels y luego Krantz. Simplicio necesariamente habrá estado cerca de buenas bibliotecas, ya sea en Alejandría o en Atenas. ¿Qué más podemos decir de Simplicio? Brevemente. En su comentario de categorías encontramos la crítica más profunda a la metafísica implícita dentro de todos los comentarios a categorías que nos han llegado. Es muy crítico de Juan Filopón. Tenemos grandes comentarios suyos acerca del cielo, acerca de la física, acerca del alma, y desarrollos originales propios respecto del espacio y del tiempo, de la calidad de aquellos que Filopón también hiciera en su momento. Por último, señalemos que Olimpiodoro tuvo como discípulos a Elías y David, que habíamos dicho, estos primeros comentaristas cristianos que se dedican a la parte lógica. Nos han llegado fragmentos de sus comentarios a los analíticos anteriores y a categorías, y aquí termina la historia, pero la historia se continúa en la filosofía bizantina, en Bizancio, y eso es tema para otro encuentro. Es un tema que se viene estudiando desde hace 15, 20 años, cómo distinguir la filosofía bizantina de la teología bizantina. ¿En qué medida fue una filosofía original? Por supuesto, uno ve quiénes se dedican a estos y encuentra a estudiosos griegos actuales. Uno dirá, bueno, están abogando por la propia historia.
pero probablemente haya mucha amiga allí para seguir estudiando. Y es una propuesta para todos nosotros, a quienes nos interesemos por el griego y por Aristóteles. Hay allí mucho camino para explorar. Nombremos solamente, como ejemplo, del siglo XII, a Miguel Efesio, que por mandato de la princesa Ana Comnena comenta la Ética, por ejemplo, en un estilo fuertemente alejandrino, es decir, un estilo que implica una lectura del texto por el texto mismo, es decir, de Aristóteles por Aristóteles mismo, no buscando vincularlo tanto a una escuela que a otra. Bien, espero que esta presentación sucinta de los comentadores griegos y su contexto intelectual les haya sido satisfactoria. Muchas gracias.